El sol brillaba alto y el calor aplastaba el polvo del camino que serpenteaba entre las colinas. En ese sendero, un anciano de barba gris, con pasos cansados pero firmes, avanzaba lentamente. A su lado, caminaba un burro de orejas caídas y ojos atentos, cargando un saco que parecía pesarle más en el alma que en el lomo. El silencio entre ambos era profundo, pero no incómodo. Cada paso parecía ser parte de una conversación que no necesitaba palabras. De pronto, el burro rompió el silencio. «¿Por qué siempre vamos tan despacio?», preguntó con un tono de leve frustración. «Si fuéramos más rápidos, llegaríamos antes y podríamos descansar más». El anciano sonrió sin mirar al burro. «La prisa ciega el alma, pequeño amigo», dijo con voz serena. «En el viaje, lo importante no es cuando llegas, sino lo que aprendes mientras avanzas». El burro lo miró con escepticismo. «Pero tú eres viejo y yo soy fuerte. Podríamos ir mucho más rápido». El anciano detuvo sus pasos por un momento, observando el horizonte donde las colinas se fundían con el cielo. «¿Sabes cuánto he caminado en mi vida? No es la velocidad la que me ha traído hasta aquí. He visto a muchos correr, pero pocos llegan enteros». El burro resopló, aún incrédulo, y continuaron caminando. Pasaron varios días de esta manera, avanzando a paso lento pero constante, cruzando paisajes que se transformaban de verdes prados a rocas áridas. El burro, a pesar de su fuerza, empezaba a sentir el cansancio. Cada vez que intentaba apresurar al anciano, éste le respondía con la misma calma. «El camino es más largo de lo que parece y más sabio de lo que crees». Al cabo de un tiempo, llegaron a un arroyo. El anciano se detuvo a beber y el burro, aún impaciente, preguntó: «¿Por qué te detienes tanto? Si seguimos, podríamos llegar a algún lugar antes del anochecer». El anciano, secándose la frente, respondió: «Las prisas traen sed. A veces, el descanso es la única forma de continuar». El burro no comprendía, pero tampoco podía discutir. A lo lejos, el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de naranjas y morados. Mientras se preparaban para pasar la noche bajo un árbol frondoso, el burro se dio cuenta de que, aunque el día había sido largo, no se sentía agotado. Algo en esa lentitud, en esa paciencia forzada por el anciano, parecía mantenerlo fuerte. El anciano miró al burro, adivinando sus pensamientos. «Mañana, mi pequeño amigo, aprenderás que la paciencia es una fuerza mayor de lo que parece». El burro no respondió, pero esa noche, mientras el viento soplaba suave entre las hojas, comenzó a preguntarse si el anciano podría tener razón. A la mañana siguiente, el burro despertó con el canto de los pájaros. El aire fresco de la madrugada llenaba sus pulmones, y por un instante se sintió más ligero. Sin embargo, la impaciencia seguía en su pecho. «Hoy es el día», pensó. «Hoy convenceré al anciano de que podemos avanzar más rápido». El anciano, ya despierto, preparaba sus pocas pertenencias. «¿Listo para otro día de viaje?», preguntó con una sonrisa en el rostro. «Listo, pero creo que deberíamos intentar avanzar más rápido», dijo el burro con un tono que intentaba sonar amable, aunque su frustración se notaba. «Si seguimos a este ritmo, nunca llegaremos a nuestro destino». El anciano suspiró. «¿Y quién te dijo que el destino es lo más importante? Si solo te enfocas en el final, te perderás todo lo que hay a lo largo del camino». Antes de que el burro pudiera responder, algo llamó su atención. A lo lejos, un grupo de caballos corría a toda velocidad, levantando una nube de polvo. Su velocidad era impresionante, y el burro los miraba con admiración. «Mira, ellos sí que saben cómo viajar», comentó. «Seguro llegarán a su destino en la mitad del tiempo». El anciano observó en silencio, y tras unos minutos, los caballos desaparecieron en la distancia. «Es fácil admirar la velocidad desde lejos», dijo el anciano, «pero no sabes qué cargas llevan ni cuánto durará su energía». El burro no quiso seguir discutiendo y, con un resoplido, continuaron su camino. Avanzaron por senderos rocosos, cruzando ríos pequeños y campos llenos de flores. Cada paso que daban parecía más pesado para el burro, no por el esfuerzo físico, sino por la frustración que crecía en su interior. ¿Por qué tenían que ir tan despacio? Podría haber cubierto el doble de distancia en el mismo tiempo. Al mediodía, el anciano se detuvo junto a un claro. «Es hora de descansar», dijo con calma. El burro, visiblemente molesto, frunció el ceño. «¿Otra vez?
Podríamos continuar. Yo todavía tengo fuerzas. El anciano lo miró con una mezcla de compasión y sabiduría. Es cierto, tienes fuerzas. Pero el cuerpo no es lo único que se cansa. La mente también necesita un respiro, y si no la cuidas, te fallará cuando más la necesites. El burro no entendía esas palabras. Para él, el viaje era algo físico, no mental. Pero no dijo nada, y se tumbó junto al anciano bajo la sombra de un gran árbol. Mientras descansaban, el anciano sacó una pequeña bolsa de tela y comenzó a sacar trozos de pan y frutas secas. El burro lo observaba comer con calma, mientras el hambre comenzaba a rugir en su estómago. Deberíamos estar avanzando, pensó, pero algo lo detuvo de quejarse en voz alta. Había algo en la paz del anciano que lo desarmaba. Después de un rato, el anciano se levantó y señaló hacia el horizonte. «Mira allí», dijo, «justo donde terminan las colinas. ¿Ves esas piedras grandes al lado del camino?» El burro miró hacia donde el anciano señalaba. Apenas podía distinguir un conjunto de rocas oscuras que parecían bloquear el paso. «Mañana llegaremos allí», continuó el anciano, «y verás por qué no debemos apresurarnos». El burro no entendía qué tenía de especial ese lugar, pero algo en las palabras del anciano le dio una sensación de inquietud. Aún así, decidió guardarse sus dudas y continuar el viaje. Avanzaron el resto del día en silencio, con el anciano siempre a su ritmo lento y constante, y el burro, aunque frustrado, comenzó a notar algo curioso. Aunque el viaje era largo, no se sentía tan agotado como había imaginado. Al caer la tarde, llegaron a una pequeña cueva donde pasarían la noche. El burro, cansado pero sorprendido por su resistencia, se tumbó en el suelo. El anciano lo miró con una sonrisa tranquila. «Mañana entenderás», le dijo antes de cerrar los ojos y dejarse llevar por el sueño. El burro, aunque aún lleno de dudas, se quedó pensando en esas palabras hasta que el cansancio lo venció. Mientras la luna iluminaba el cielo nocturno, algo dentro de él comenzaba a cambiar, aunque aún no lo comprendiera del todo. El alba los despertó con una brisa suave. El burro, aún algo confundido por las palabras del anciano la noche anterior, estiró sus patas y se preparó para otro día de viaje. El anciano se levantó con la misma calma de siempre, recogió sus pertenencias y, sin decir nada, comenzó a caminar hacia el camino donde las grandes piedras los esperaban. El burro, aún frustrado por el ritmo lento, decidió que hoy se concentraría en llegar a ese misterioso lugar del que el anciano había hablado. No había forma de que esas piedras fueran más importantes que avanzar rápido. Su mente seguía insistiendo en que podrían haber cubierto el doble de distancia en menos tiempo, si solo el anciano le hiciera caso. Después de unas horas de caminar en silencio, las grandes piedras comenzaron a hacerse visibles. Eran enormes bloques oscuros que parecían bloquear todo el sendero. El burro se detuvo en seco al verlas de cerca. «¿Cómo vamos a cruzar por ahí? No hay espacio para pasar», comentó. El anciano, como siempre, no mostró preocupación. «Cada obstáculo en el camino tiene su lección», respondió con serenidad. «Observa con atención». El burro se acercó más a las piedras, buscando una manera de rodearlas o saltarlas, pero eran demasiado grandes y altas. Después de varios minutos buscando una salida, se dio cuenta de que no había forma fácil de cruzarlas. De repente, un sonido en la distancia capturó su atención. Un grupo de caballos, como los que habían visto el día anterior, se acercaba a toda velocidad. El burro los observó con curiosidad, esperando ver cómo solucionarían el problema de las piedras. Los caballos llegaron corriendo, sin reducir su velocidad. Al ver las piedras, intentaron saltarlas. Algunos lograron cruzar con esfuerzo, pero otros tropezaron y cayeron, quedando heridos por el impacto. Aquellos que cayeron intentaron levantarse, pero el esfuerzo y la velocidad con la que venían les habían quitado toda su energía. Uno de ellos no pudo continuar, y el resto tuvo que seguir sin él. El burro, sorprendido, miró al anciano, quien observaba la escena con la misma calma de siempre. «¿Te das cuenta ahora?», preguntó el anciano. Los caballos, en su prisa, no calcularon el obstáculo. Creyeron que su velocidad y fuerza serían suficientes, pero no pensaron en las consecuencias de apresurarse. El burro quedó en silencio por un momento. Aunque no quería admitirlo, comenzaba a ver lo que el anciano intentaba enseñarle. Aún así, una parte de él seguía queriendo moverse rápido. Pero, ¿qué diferencia hace ir lento? Al final, todos tenemos que enfrentarnos a obstáculos.
El anciano asintió lentamente y se dirigió hacia las piedras. «Ven, te mostraré». Con pasos seguros, el anciano se acercó a uno de los extremos de las piedras y con mucho cuidado comenzó a caminar alrededor de ellas. Desde donde estaban inicialmente, las piedras parecían intransitables, pero al seguir al anciano, el burro notó un pequeño sendero oculto que las rodeaba. Era estrecho y requería caminar despacio, pero les permitía cruzar sin lastimarse ni agotarse. Al llegar al otro lado, el anciano se detuvo y miró al burro con una sonrisa. No se trata de evitar los obstáculos, sino de saber cómo enfrentarlos. La paciencia y la observación te dan opciones que la prisa te niega. El burro, aún procesando todo, miró hacia atrás, viendo el grupo de caballos que habían quedado atrás. Los que habían logrado saltar las piedras seguían adelante, pero a un ritmo mucho más lento, ya que el esfuerzo los había dejado exhaustos. Algunos estaban vendando las heridas de los que habían caído, y sus rostros ya no mostraban la confianza con la que habían comenzado. Por primera vez en su viaje, el burro sintió que quizá el anciano tenía razón. No siempre era necesario correr. Había algo poderoso en la calma, en la capacidad de detenerse a observar antes de actuar. Sin embargo, todavía quedaba un largo camino por recorrer, y aunque el burro comenzaba a entender la lección, no estaba completamente convencido. Pero una pequeña semilla de duda sobre la prisa había sido plantada en su corazón. ¿Y ahora qué?, preguntó el burro, mirando hacia el horizonte que aún se extendía ante ellos. «Ahora seguimos», respondió el anciano, «pero recuerda lo que has visto hoy. La sabiduría no siempre viene de la velocidad, sino de la manera en que elegimos avanzar». El burro asintió en silencio y continuaron su camino, avanzando a ese mismo ritmo constante que tanto le había molestado al principio, pero que ahora empezaba a comprender. El sol comenzaba a ocultarse cuando el burro y el anciano se detuvieron junto a un viejo árbol para pasar la noche. Esta vez, el burro no se quejó por el ritmo ni por la decisión de detenerse a descansar. Aunque aún le costaba aceptar del todo las palabras del anciano, había algo en la calma de su viaje que empezaba a parecerle lógico. Al día siguiente, continuaron su camino. Las montañas a lo lejos se veían más cercanas, y el burro notó que, a pesar de haber viajado a un paso lento, habían avanzado más de lo que imaginaba. Mientras subían una pequeña colina, el burro vio un gran valle al otro lado, y en el horizonte un pequeño pueblo. «Ahí está», dijo el anciano, señalando hacia el pueblo. «Nuestro destino». El burro, sorprendido, miró al anciano con curiosidad. «¿De verdad? ¿Ya hemos llegado?» El anciano sonrió. «Así es. Aunque creías que íbamos demasiado despacio, llegamos a tiempo. Y llegamos enteros». Mientras bajaban hacia el valle, el burro comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido durante el viaje. Recordó a los caballos, rápidos y fuertes, pero debilitados por su prisa. Recordó las piedras y cómo el anciano, con paciencia, había encontrado un camino más seguro. Y ahora, al ver que habían alcanzado su destino sin mayor problema, comenzó a darse cuenta de que el viaje no había sido solo sobre el tiempo o la velocidad. «¿Sabes algo?», comentó el burro mientras caminaban. «Al principio, pensé que lo más importante era llegar rápido, pero ahora creo que entiendo lo que querías decir. Si hubiéramos corrido como los caballos, tal vez no habríamos llegado enteros. Quizás nos habríamos lastimado o agotado». El anciano sonrió, pero no dijo nada. Continuaron bajando por la colina hasta que finalmente llegaron a las afueras del pueblo. Era un lugar pequeño, con casas de madera y calles de tierra. La gente los observaba pasar, curiosa por ver a un anciano y un burro que llegaban juntos, como si el tiempo no les hubiera afectado. «Ya estamos aquí», dijo el anciano. «Ahora entiendes lo que significa la paciencia, pero el viaje no ha terminado del todo. Hay una última lección que debes aprender». El burro lo miró, intrigado. «¿Otra lección? Creí que el viaje era la lección». El anciano se detuvo frente a una pequeña casa de madera. «Lo fue, pero hay algo más. Ven conmigo». Entraron juntos a la casa, donde los recibió un grupo de personas mayores que parecían estar esperándolos. Había un ambiente de respeto en el aire, y el burro no pudo evitar sentirse algo nervioso. El anciano se sentó junto a ellos y les habló en voz baja por un momento. Después, se giró hacia el burro. «Estas personas», dijo el anciano, «han vivido sus vidas de la misma manera en que hemos viajado,
con paciencia, observación y sabiduría. Han aprendido que el verdadero valor no está en llegar rápido, sino en llegar con conocimiento, fuerza y experiencia. El burro se quedó en silencio. Por primera vez en su vida, entendió que el viaje no se trataba solo de llegar a un lugar físico, sino de las lecciones que aprendía en el camino. El anciano se levantó y puso una mano en el lomo del burro. Ahora, eres tú quien debe enseñar esta lección. Hay otros que, como tú, creen que correr es lo más importante. Pero tú sabes que no es así. El burro miró al anciano y luego al grupo de personas. Había algo en sus miradas que transmitía serenidad, como si comprendieran el mundo de una manera más profunda. El burro, por primera vez en su vida, se sintió parte de algo más grande. Lo entiendo, dijo el burro con voz tranquila. Lo que importa no es la velocidad, sino lo que aprendes en el camino. ¿Y cómo llegas al final? El anciano sonrió y le dio una última palmada en el lomo. Así es, mi pequeño amigo. Y ahora, tu viaje realmente comienza. Y con esas palabras, el burro entendió que había alcanzado algo mucho más valioso que cualquier destino: la sabiduría.